Buenos días, Padre Celestial. Gracias por darme un día más. Este día muy especial. Escuchando medicina espiritual. Tu palabra es mi alimento. Mi corazón está abierto. Moldea mi pensamiento. Eso es lo que quiero. Con el pastor Isaías como tu vocero. Medicina espiritual. Es la bendición que espero. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix, de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder compartir una vez más medicina espiritual. Damos gracias a todos los que escuchan, todos los que cada semana están pendientes de esta oportunidad que nos da el Señor, nos da de poder compartir realmente la palabra del Señor, un pensamiento sobre esto y meditar en esto en este día. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante. Tenemos que enfrentar algo en nuestras vidas, ya sea que lo estemos pasando en este momento o lo pasaremos en algún momento. Algo que es realmente a veces desagradable en lo natural y es normal, que no tiene que ser en cierto sentido algo que estemos con una expectativa ansiosamente esperando, pero estamos hablando del sufrimiento. El propósito del sufrimiento en nuestras vidas es algo que muchas veces nosotros no entendemos, especialmente cuando lo estamos pasando. Y eso quiero hablarle hoy de este tema. Todos hemos enfrentado algún momento en nuestras vidas el sufrimiento. Y es natural que cuando pasamos por momentos difíciles nos preguntemos, ¿por qué Dios permite esto? ¿O qué propósito tiene el dolor en mi vida? Y la respuesta a estas preguntas no siempre es fácil. No siempre es fácil tampoco entender por qué. Pero hoy quisiéramos explorar juntos lo que dice la palabra del Señor, lo que nos enseña sobre la necesidad del sufrimiento en nuestras vidas. No se trata, mis hermanos, nuestra vida de parar de sufrir. No crea esta idea de que al venir a los pies de Cristo, el Señor quiere que nunca pasemos ningún dolor, que estemos sanos completamente y la voluntad de Dios es de que nunca suframos. No, eso no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que profundizar para poder entender por qué pasan algunas cosas y cuál es el propósito para nosotros. Entonces, ¿qué les parece si oramos y ponemos todo en las manos del Señor y analizamos la palabra del Señor juntos en este día? Padre, gracias te damos en este momento por el privilegio que tú nos das de poder profundizar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía al día de hoy y que podamos aprender, Señor, tus propósitos en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía desde el principio, el sufrimiento no es algo que muchas veces podemos esperar como algo agradable, pero todos lo hemos pasado o lo estamos pasando o lo pasaremos. Y realmente cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, de la tribulación, del sufrimiento, sea por una enfermedad, por una situación familiar, por una situación relacional o situación en la economía, puede ser una variedad de cosas. Pero tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. Primeramente, en Romanos 5, capítulo 3 al 5, Pablo nos da una revelación que va en contra de nuestra tendencia natural de que tenemos de evitar el sufrimiento. Todos queremos evitar el sufrimiento, pero Pablo
hace una declaración y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¡Qué palabra tan preciosa! Mis hermanos, yo quiero desde antemano platicarles sobre este tema, porque todos estamos en una situación u otra en algún tiempo. Y el Señor me ministraba a través de esta palabra, porque claro, todos pasamos y estoy pasando por un momento que realmente puedo decir que es de sufrimiento, pero yo sé que la esperanza la encuentro en la palabra del Señor. Aquí vemos que el sufrimiento no es en vano. O sea, es necesario muchas veces el sufrimiento en nuestras vidas. Dios, mis hermanos, usa el sufrimiento para producir paciencia, carácter y esperanza en nuestras vidas. Es en los momentos más oscuros de nuestra vida que nuestra fe es puesta a prueba. Porque la fe no es verdadera fe hasta que no es puesta a la prueba. Ahí nos damos cuenta realmente qué tan fuerte es nuestra fe. Pero cuando perseveramos, cuando salimos más fuertes, más maduros, más cercanos a Dios. El carácter que se forma en nosotros a través de las pruebas es algo que no podríamos adquirir en momentos de comodidad. Yo no sé cuántos pueden decir amén, cuántos pueden relacionar esta palabra con alguna situación en su vida. Las situaciones más difíciles en mi vida que yo he pasado como creyente, momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos, mis hermanos, de llanto, de lágrimas, de decir, Señor, ¿cómo puede ser posible? Señor, si yo te sirvo, Señor, si esto, Señor, si lo otro. Porque muchas veces pensamos que porque servimos al Señor no vamos a pasar por tribulaciones o por luchas. No, dice la palabra del Señor que es necesario que a través de luchas y tribulaciones alcancemos el reino del Señor, que lleguemos al cielo. El carácter que se forma en nosotros en esos momentos es algo, mi hermano, indispensable en nuestras vidas. Yo he sido fortalecido y puedo decir que soy la persona que soy en este momento por esos momentos difíciles que he tenido que pasar. Porque Cristo ha sido mi fortaleza. Porque en esos momentos más oscuros he conocido el poder de Dios y la mano de Dios más que jamás en mi vida. Entonces, Vemos esto y hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que sufrieron. Y es precisamente en ese sufrimiento donde vemos el poder y el propósito de Dios que se manifiesta. Vemos, por ejemplo, la vida de José. Todos conocen la vida de José. Fue vendido por sus propios hermanos y pasó años en la cárcel por un crimen que no cometió. Usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 37 al 50. Pero, sin embargo, a través de esa situación, Dios usó su sufrimiento para salvar a su familia y a toda una nación. José mismo declaró a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que nosotros podemos pensar en un momento que es mal, que es terrible, Dios lo encamina para bien. Job, otro ejemplo, un hombre justo. Si usted quiere ver y entender por qué los justos pueden sufrir también, lea la historia de Job, lea el libro de Job. Un hombre justo sufrió pérdida de todo lo que tenía. Mis hermanos, perdió sus hijos. Imagínense, yo no puedo imaginar lo que sería perder un hijo, pero pierde a todos sus hijos, pierde su salud, pierde sus posesiones. Pero al final de su prueba, Dios lo restauró y lo bendijo más de lo que jamás había tenido. Y a través de ese sufrimiento, Job pudo aprender más de la soberanía y la bondad de Dios. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque muchas veces podemos escuchar y podemos decir amén al mensaje, podemos decir amén a la predicación, pero cuando realmente estamos en la prueba,
podemos ver claramente la mano de Dios obrando en nosotros. Entonces, de cierta manera, nosotros tenemos que aprender a abrazar las pruebas. Por eso, esta declaración de Pablo, que dice que debemos de gloriarnos en nuestras tribulaciones, es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos llegar ahí. Esos ejemplos nos enseñan que el sufrimiento muchas veces es el camino que Dios usa para cumplir sus propósitos más grandes en nuestras vidas. Si José no hubiera sufrido, no habría llegado a ser el segundo en mando en Egipto. Si Job no hubiera pasado por sus pruebas, no habría experimentado la revelación más profunda de Dios. Pon ahí tu vida. Señor, si no hubiera pasado por esta situación terrible en mi familia, no te hubiera conocido. Si no hubiera pasado por esto, por lo otro, no me hubiera acercado a ti, no te pudiera haber conocido como te conozco ahora. Aquellos que Dios los ha usado, si el Señor te ha usado para ir a animar a alguien, para consolar a alguien, ¿cómo lo has hecho? La palabra del Señor misma nos dice, con el mismo espíritu que el Señor nos ha consolado, podemos consolar a otros. Entonces, debemos de entender que el sufrimiento tiene propósitos en nuestra vida. Cuando vienen esos momentos, no es fácil, es difícil, pero aprendemos a abrazar esos momentos, de decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú usarás esto para bien. Yo sé que a través de esta situación yo te voy a conocer más. Yo sé que a través de esta situación voy a profundizar en tu palabra. Porque déjeme decirle, a veces, mis hermanos, somos faltosos en nuestro devocional con el Señor, nuestras citas con el Señor, en oración, en búsqueda de la palabra, pero nada más se enferma uno de nuestros hijos. Nada más estamos pasando problemas en nuestro matrimonio. Nada más estamos pasando problemas en nuestra economía y estamos buscando más y más del Señor. ¿Estoy diciendo algo mal? Si Job no hubiera pasado por esto, no hubiera visto la revelación de Dios. El sufrimiento tiene una manera tan misteriosa de acercarnos, de hacernos volver a Dios de una forma más íntima, que depende únicamente de Él. En los momentos de dolor, mis hermanos, descubrimos que Dios es nuestra única fuente verdadera de consuelo. Yo he pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos difíciles en mi familia, pero Dios ha sido la fuente de consuelo. El Salmo 34, 18 me encanta. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jesús está cerca cuando estamos quebrantados de corazón. Cuando nuestros corazones están rotos, cuando nuestra fuerza se acaba, es entonces cuando podemos experimentar la presencia cercana de Dios en nuestras vidas. Y a veces, cuando todo va bien, nos volvemos autosuficientes, nos olvidamos de nuestra necesidad de Dios. Pero en el sufrimiento, somos forzados a buscar a Dios con más intensidad. Y es ahí, mis hermanos, donde encontramos verdaderamente el consuelo, la paz que sobrepasa entendimiento. El mayor ejemplo que tenemos de sufrimiento con propósito es en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos hablar del sufrimiento sin mirar a Jesús, nuestro Salvador, quien es el ejemplo más grande de sufrimiento con un propósito divino. Mis hermanos, conocemos que Jesús sufrió el rechazo. Jesús sufrió traición. Finalmente, una muerte cruel en una cruz. En Mateo 26, 39 vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní orando con angustia. Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mis hermanos, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús sabía lo que iba a enfrentar.
Él ya anticipaba lo que venía por delante. Y aunque pidió que el sufrimiento le fuera quitado, se sometió a la voluntad del Padre. Tal vez te estás pasando por un momento difícil. Tal vez podemos identificarnos tú y yo de estar pasando por un momento difícil. Pero déjame decirte algo, cuando te rindes a aceptar realmente lo que estás pasando y decir, Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú tienes propósitos y voy a abrazar este sufrimiento. Es ahí donde se revela y se manifiesta realmente el poder y la mano poderosa del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue a través de su sufrimiento que la salvación fue alcanzada para toda la humanidad. Su dolor trajo vida a millones de millones de millones de personas, de billones de personas en este mundo. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo enfrentaríamos dificultades. En Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido, tenemos victoria en Él. Y lo he dicho una y otra vez, pero vuelvo a decirlo. Tenemos necesidades, sí. Tenemos tribulación, sí. Tenemos peticiones, sí. Pero nuestro galardón, nuestra recompensa no es cuando esta situación se arregle. No es cuando este sufrimiento se vaya. Nuestro galardón es que ya tenemos a Jesús en este momento caminando con nosotros en medio del dolor, en medio de la prueba, y nos se va revelando más y más a nuestro ser. La victoria no es la respuesta a la petición. La victoria es que Cristo va con nosotros en el proceso. Esto significa, mis hermanos, que aunque el sufrimiento es inevitable, no es el final de la historia. Jesús, mis hermanos, venció y nosotros a través de Él también vamos a vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Santiago 1, verso 2 al 4, nos llama a tener una perspectiva diferente ante el sufrimiento. Debemos de pensar diferente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso no es fácil. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Eso quiere decir, perfecto es madurar, madurez. Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, las pruebas, dificultades moldean nuestra fe. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestra fe es purificada a través del sufrimiento. No podemos alcanzar la madurez espiritual sin pasar por pruebas. A veces pensamos que el sufrimiento es un castigo, pero en realidad es una herramienta que Dios usa para hacernos más semejantes a Cristo. Imagina un alfarero moldeando una vasija de barro. El alfarero toma el barro en sus manos y lo trabaja, lo estira, lo presiona, lo comienza a formar. El proceso, mis hermanos, no es suave. El barro es moldeado con firmeza y después tiene que pasar por el fuego para endurecerse y volverse útil. Así también nuestro Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y a través del sufrimiento Él nos moldea, nos purifica, nos prepara para los propósitos que tiene para nosotros. En Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El gozo, mis hermanos, viene por la mañana. Podemos pasar tiempos oscuros, pero el gozo viene. Mis hermanos, el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestras vidas, pero no es el fin. Dios usa nuestras pruebas para formarnos, para acercarnos a Él, para cumplir propósitos que tal vez no entendemos, pero en el cielo serán revelados. Téngalo por seguro.
1 de Pedro 5:10 nos dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento no va a ser permanente. Dios promete, mis hermanos, restaurarnos, fortalecernos, establecernos. Así que yo les animo, mis hermanos, a que cuando pasemos por momentos difíciles, enfrentemos tribulaciones, no huyamos de ellas, sino confiemos en que Dios está obrando algo más grande en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Les envío un abrazo muy grande en el amor del Señor, esperando que esta palabra haya sido edificante para sus vidas. Si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos una vez más compartiendo medicina espiritual. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.